Entonces aquí está el botón, digamos que este es el botón con el símbolo que habíamos colocado. Si le doy clic, me aparece el contenido del tooltip debajo del botón donde le estoy haciendo clic. Entonces de esta manera tenemos un tooltip nativo, no estamos usando JavaScript. Por lo general para hacer este tipo de tooltips se usa JavaScript. Entonces totalmente nativo, con más propiedades de HTML, de CSS, una forma moderna de hacerlo. Y el soporte en navegadores ya es bastante listo. Entonces aquí en el navegador tenemos el botón Open Modal, le voy a dar clic y esto efectivamente me abre un modal, un pop-up de tipo modal. Entonces aquí iría todo el contenido y como les mencionaba, el clip por fuera no está funcional, se los dejo ahí como tarea, hacerlo funcional. Y el botón de cerrar, pues cuando le doy clic me cierra el modal, y ese es el comportamiento del modal como tal. Entonces ya para terminar, como bonus, voy a instalar una librería que se llama Zoner. Por acá tenemos ya el botón de Render My Toast, le voy a dar clic y allá abajo aparece mi notificación o mi pop-up, digamos. Puedo hacer varias veces clic y él me las va adjuntando. Entonces así funciona, realmente me gusta como se ve también, pero es, como digo, es totalmente configurable. Voy a volver al código. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que estés muy bien. El día de hoy quiero enseñarte a hacer pop-ups de tipo modal, tooltips de una forma moderna y especialmente la parte de los tooltips de una manera nativa, con unas nuevas propiedades de HTML. Sé que existen muchos tipos de librerías que ya hacen este comportamiento de tipo modal, de mostrar notificaciones, mostrar tooltips y demás. Bueno, tenemos diferentes tipos de pop-ups, ¿no? Tenemos pop-ups informativos, de publicitarios, de tipo modal, digamos que aparezca un formulario. Y el día de hoy quiero enseñarte a hacer pop-ups de tipo modal y tooltips. Y como bonus extra te voy a enseñar una librería que me gusta mucho también para hacer este tipo de pop-ups, sobre todo informativos. Entonces comencemos. Tengo por acá un proyecto en React, ya lo tengo instalado, lo inicialicé con Vite. Entonces voy a abrir el proyecto y bueno, aquí ya tenemos el proyecto. Entonces inicialmente lo que voy a hacer es limpiar un poco este componente que es el de app, que realmente todo lo que está acá no nos interesa. Entonces voy a quitar todo esto, solo voy a dejar un H1 como para probar que todo esté funcionando bien. Voy a eliminar estas librerías que importamos acá. Este estado no lo vamos a necesitar, entonces lo voy a eliminar y voy a abrir la terminal integrada de Visual Studio Code. Voy a correr el comando npm run dev. Esto me levanta el ambiente de desarrollo y vamos a ver que todo esté funcionando correctamente. Listo, entonces aquí vemos que el proyecto me está cargando. Tenemos el texto Hello World. Entonces volvamos al código y comencemos con la explicación. El primer ejemplo que quiero explicar o enseñar es el de los tooltips. Entonces vamos al código. Bien, lo primero que voy a hacer es crear un div, volver todo esto en un div. Voy a crear también un elemento de tipo botón, que va a ser donde le vamos a hacer clic para que nos aparezca este tooltip. Le voy a colocar un ID, un identificador. En este caso le voy a colocar Anchor piso 1. Voy a colocar una propiedad que es relativamente nueva para este tipo de comportamiento de tipo tooltip, que se llama popover target, y tenemos que colocarle un nombre. En este caso voy a colocarle tooltip, y esto adentro colocamos un texto, o más que un texto voy a colocar un icono que es el símbolo que me va a aparecer cuando le demos clic para que me aparezca el tooltip, ¿no? Entonces esto, por buenas prácticas, voy a colocar un área hidden de tipo true, una propiedad true.
con la propiedad true. Y esto, ¿qué más tenemos por acá? Entonces el popper target tooltip, y voy a agregar unas clases name. Para este ejemplo voy a usar Tailwind CSS. Bueno, no te preocupes, igual los estilos es lo de menos. También voy a usar un poquito de CSS para explicar algunas propiedades y bueno, estilos que hay que aplicarle al tooltip para que se vea de una forma correcta. Entonces voy a copiar y pegar unas clases que ya tengo acá de Tailwind. Déjame saber en los comentarios si te gustaría que hiciera un video explicando cómo configurar, iniciar un proyecto con Tailwind, cómo aplicar las clases, cómo aplicar o instalar plugins. Déjamelo saber en los comentarios y haré un video al respecto. Bueno, aquí ya tengo unas clases. Esto básicamente lo que me hace es pintarme un borde, me agrega un padding, le agrega un border radius alrededor, el flex, un display flex y un justify center. Entonces listo, ya tenemos la parte del botón. Hasta el momento esto lo único que nos pinta es el símbolo, y ahora voy a construir el tooltip como tal. Entonces para eso voy a colocar un div, le coloco el ID que ya le había. Este identificador es el target del popper target, entonces tiene que ser este mismo nombre, el identificador. Entonces listo con esto, y nos hace falta una propiedad que es la otra propiedad nueva de HTML, que va ligada también a la de popper target que está arriba en el botón. Entonces esta se llama popper y va de forma true. Listo. Entonces aquí lo que vamos a pintar es el contenido del tooltip. Le puedo agregar algunas clases y demás. Bueno, esto me lo completó aquí la inteligencia artificial, entonces lo voy a dejar así. A esto sí también necesito colocarle una clase para identificar qué es el tooltip como tal, porque después le voy a agregar unas clases a través de CSS para que se vea correctamente. Entonces listo, ya con esto tengo la clase de tooltip, tengo acá el contenido como tal del tooltip. Ahora vamos a ver cómo está quedando esto en el navegador. Bueno, como pueden ver hasta el momento lo único que hay en pantalla es el símbolo, este icono que había colocado, ese emoji, y unos bordes alrededor, ¿no? Que era lo que les explicaba de las clases de Tailwind. Entonces, pero acá si le doy clic, bueno, ya podemos ver por aquí abajo que aparece el tooltip, pero me aparece en todo el centro de la pantalla. Lo pueden ver acá. Entonces, pues eso no es el comportamiento que queremos, ¿no? Un tooltip por lo general debe aparecer muy cerca de donde se hace clic al elemento. Entonces, para eso, para corregir o arreglar este comportamiento, voy a aplicar unas clases de CSS. Entonces volvamos al Visual Studio Code. Bueno, yo por acá tengo ya unas clases de CSS. Lo único que voy a ir es al archivo add.css. Voy a eliminar todos estos estilos que hay acá y voy a colocar unos estilos que ya tengo previamente guardados. Entonces esto de aquí, pues la verdad, esto en el body no es necesario. Aquí reiniciamos todo lo que es del popper, el margin, el padding, el border, el ID que habíamos colocado que hacía referencia a esto, al botón. Entonces le colocamos un anchor name con el nombre de anchor piso 1. Esto es importante porque esto nos identifica o nos da el nombre de esta nueva propiedad también, que es de CSS. De hecho, el Visual Studio Code me dice que no reconoce esta propiedad porque es relativamente nueva, pero navegadores modernos ya la soportan. Entonces, eso para que lo tengan en cuenta. La clase tooltip que les mencionaba hace un momento. Entonces aquí algunas clases rápidamente: un background, el color, el padding, el border radius, el tamaño de la fuente, un box shadow, un border none. Y bueno, las propiedades más importantes para generar este efecto de que el tooltip se vea, el contenido del tooltip se vea donde se está haciendo clic, digámoslo así, es el position absolute, el position anchor
con el nombre del anchor, el position area, que nos indica en qué posición alrededor de ese botón, de ese anchor, queremos que se vea el contenido del tooltip. Top, pues para alejarnos un poquito del botón, y un ancho como tal del tooltip. Esto que ven aquí abajo ya es un CSS, bueno, que me pita una especie de triángulo. Simplemente eso lo que hace es como algo más decorativo. Entonces voy a guardar esto y volvamos al navegador. Antes de volver al navegador, quiero agregar unas clases para que se vea correctamente centrado el botón, porque se estaba viendo en una esquina. Entonces ahora sí, agregué estas clases de aquí arriba de este div para que se viera todo centrado. Entonces volvamos al navegador ahora sí. Entonces aquí está el botón, digamos que este es el botón con el símbolo que habíamos colocado. Si le doy clic, me aparece el contenido del tooltip debajo del botón donde le estoy haciendo clic. Entonces de esta manera tenemos un tooltip nativo. No estamos usando JavaScript. Por lo general, para hacer este tipo de tooltips se usa JavaScript. Entonces totalmente nativo, con más propiedades de HTML, de CSS, una forma moderna de hacerlo. Y el soporte en navegadores ya es bastante completo, está como en el 70-80% del soporte de estas nuevas propiedades en todos los navegadores. Entonces, bueno, lo voy a dejar por acá. Voy a pasar al siguiente ejemplo, que ya va a ser el del modal, ya un tipo pop-up, un tipo modal ya de contenido. Vamos al Visual Studio Code. Bueno, para este ejemplo lo voy a hacer en un componente aparte. Voy a crear el componente modal. Va a ser una forma nativa con la etiqueta HTML dialog. Entonces lo voy a hacer de esa manera. Voy a crear el componente primero. Voy a empezar a escribir el componente. Entonces por acá modal, y esto lo voy a envolver en una etiqueta dialog. Ok, ¿qué necesito? Entonces necesito, lo primero que necesitamos es tener una referencia a este elemento, ¿no? Entonces para eso voy a usar ref, y obviamente me voy a importar esto de React, el useRef, y aquí voy a inicializar la referencia. Entonces la voy a inicializar en este caso en null. Le voy a colocar ref. ¿Qué necesitamos también? Necesito una clase, una función, perdón, para cerrar el modal, y también pues agregar algunas clases. ¿Qué más necesitamos? Dialog también recibe una propiedad de tipo onCancel para cancelar el modal como tal. Entonces le voy a pasar una función de tipo closeModal, que la voy a escribir acá. Entonces closeModal, y esto, aunque esto realmente va por fuera, se lo debería pasar es por propiedades. Entonces voy a pasar por propiedades, porque donde se llame el método, donde se llame modal, allá va en ese otro componente que va a ser en add, donde voy a llamar el modal. En esa parte es donde debería manejar el estado de cuando está abierto o está cerrado el modal, porque aquí lo que voy a hacer es dibujar todo el dialog, y voy a tener el children de todos los elementos, de lo que se va a pintar dentro del modal. Entonces ya en código lo vas a ver un poco más claro, pero en este caso necesito tres funciones, que sería openModal, sería closeModal, que realmente openModal es de tipo booleano, closeModal sí es una función, y children, que van a ser los elementos hijos, ¿no? Entonces voy a eliminar esto por acá. Entonces ahora lo que voy a hacer es colocar acá pues el children, para que se haga render del children, de todo lo que nos pasen ahí. Voy a controlar también cuando el open modal venga true,
Y eso lo voy a hacer con un useEffect. Entonces voy a hacer un useEffect. Ahí se importó automáticamente. Aquí bueno, prácticamente es esto lo que me está sugiriendo la inteligencia artificial, así que le voy a hacer caso para ahorrar tiempo. Esto aquí hay que borrar y listo. Entonces Open Modal valida si es true, pues me abre el dialog. Si no, entonces lo cierra. Bueno, aquí lo que hice fue también desactivé el sling que me estaba marcando ahí, pues, como una advertencia más que un error de las proties. Bueno, aquí lo que me hace falta es colocar un botón para cerrar el modal, entonces voy a colocarlo por acá. Para este ejemplo tengo un USBG que ya lo tenía previamente, entonces lo voy a copiar y lo voy a pegar. Esto es una X para cerrar ese SVG. Aquí obviamente también debo llamar el onClip del close modal. Esto para cuando le den clic y también me cierre el modal. Esto, ¿qué más? Tengo algunas clases, esto también como les mencionaba, tengo algunas clases y el dialog también tengo algunas clases. Entonces las voy a copiar y las voy a pegar. El objetivo del video es ver cómo funciona el modal, cómo se hace, más allá de los estilos. Entonces esto por una parte, aquí el dialog, y por acá tengo otras clases para la parte del botón. Entonces listo, ya con esto creo que es más que suficiente. Este onCancel en este ejemplo creo que no va a funcionar, porque esto es cuando le den clic fuera del modal como tal, del recuadro, del pop-up. Ese comportamiento creo que en este ejemplo no lo vamos a ver, pero bueno, igual pues para que lo tengan en cuenta. Y bueno, siguiendo con el ejemplo, voy a importar en add el componente. Entonces, bueno, hagámoslo aquí. Modal. Ahí se autoimporta. Entonces importamos el componente modal. Aquí le voy a pasar lo que va a ser el estado de Open Modal, si está abierto o cerrado, y el Close Modal. Entonces tengo que definir un estado primeramente con modal y set modal usando useState. Inicialmente va a comenzar en fails. Modal se lo voy a pasar a Open Modal, que es el que maneja cuando está abierto el modal o cuando está cerrado. Voy a crear una función para que cuando le den clic se abra el modal, obviamente teniendo en cuenta el set modal. Y este modal, como dijimos, aquí me debe hacer render lo que esté dentro de este componente, ¿no? Entonces aquí va a ser el contenido del modal como tal. Entonces también de una vez voy a crear acá un botón que es el que me va a abrir el modal. Entonces Open Modal, básicamente esto va a tener un clip, y voy a llamar una función que se va a llamar handleModal. La función escribo acá modal, modal. Entonces puede ser así o puede ser true, porque siempre vamos a tener esto cuando esté abierto, y el close modal lo vamos a pasar a fails. Entonces set modal fails, y con esto se cerraría el modal. Entonces ya tenemos la función, tenemos el botón, tenemos el contenido del modal. Estamos importando y pasándole las props a este componente de tipo modal, que es un modal. Entonces aquí lo que ya me queda por hacer es agregar algunos estilos. Voy a copiar y pegar algunas clases que tengo, y también unos estilos de CSS para la parte del modal que ya tengo por ahí preparadas. Para el botón solamente voy a copiar esto, que es simplemente un border, parecido al otro botón de aquí arriba que ya vimos. Y para el CSS voy a copiar unos estilos que ya tengo. Entonces
los voy a copiar por acá donde está en el ads.css, y básicamente esto lo que me hace es el diálogo lo posiciona en la mitad de la pantalla, le da un ancho, lo deja fijo. Al backdrop le agrego también un position, le cambio el background, y bueno, esto para manejar la parte de cuando es responsive. Y vamos al navegador para ver cómo se ve el funcionamiento del modal. Antes de pasar al navegador, tengo que agregar por aquí una clase que se llama FlexCall, porque si no me van a aparecer los elementos pegados uno al otro. Entonces ahora sí vamos al navegador. Listo, entonces aquí en el navegador tenemos el botón Open Modal, le voy a dar clic y esto efectivamente me abre un modal, un pop-up de tipo modal. Entonces aquí iría todo el contenido, y como les mencionaba, el clip por fuera no está funcional, se los dejo ahí como tarea, hacerlo funcional. Y el botón de cerrar, pues cuando le doy clic me cierra el modal, y ese es el comportamiento del modal como tal. Entonces, ya para terminar, como bonus, voy a instalar una librería que se llama Soner para hacer este tipo también de pop-ups, de notificaciones, de modales, de tipo de notificaciones, o estos llamados touch que también le dicen. Entonces, en este caso voy a instalar Soner. No sé si la conozcas, es una librería muy famosa para React, a mí me gusta, se ve muy bien, es muy fácil de usar. Entonces voy a instalarla. Para instalarla voy a abrir otra terminal aquí y simplemente colocamos npm install Soner, y con esto empieza la instalación. Entonces espero que se instale y ya seguimos con el ejemplo. Bueno, aquí ya terminó de instalar Soner. Esta librería realmente tiene muchas se deja configurar muy fácilmente, se puede usar muy fácilmente también. Tiene muchas configuraciones como touch para notificaciones de éxito, de error, de informativa. Se puede mostrar a la derecha, a la izquierda, al centro. O sea, te permite configurarlo prácticamente todo, agregarle tus propios estilos, colocarle delay, colocarle botones para cerrar. La verdad esto es muy fácil de usar y muy abierta para configurar. Entonces lo primero que hay que hacer para empezar a usar esta librería es irnos a la raíz del proyecto e importar Toastr, que es de Soner. Ese componente entonces se llama Toastr. Lo importamos ahí me hace el autocomplete, y de Soner. Esto sí o sí tiene que ir a nivel puede ir a nivel de aquí del main, puede ir a nivel del componente, pero entre más arriba de los componentes obviamente voy a poder usar el toast como tal de Soner, ¿no? Ese tipo de notificación que se vea. Si lo llamo, digamos, si esto lo importo dentro de add, solamente podría usar esas notificaciones dentro de add. Pero ya que lo estoy importando a nivel de toda la página, de todo el proyecto, entonces lo puedo usar en cualquier nivel de ahí para abajo, de cualquier componente, puedo usar los toast. Entonces, aquí lo que me gusta hacer es agregar un position. Entonces le voy a decir que sea de tipo button y center. Todo esto es configurable. En la documentación hay muchísimas más configuraciones que se pueden cambiar acá. Y bueno, esto para comenzar. Ahora sí pasamos al toast como tal. Entonces voy a crear un componente para esto. Le voy a colocar toast.jsx. Lo voy a exportar, obviamente. Function toast. Esto va a ser un toast. Le coloco el return, y aquí lo que voy a hacer es colocar un botón que me haga, pues cuando le dé clic al botón pueda aplicar este touch, ¿no? Entonces inicializo con un botón, un elemento button, le coloco el onClip. Ya ahorita voy a colocar acá una función que se va a ejecutar. Le voy a colocar toast 1 porque tengo varios ejemplos,
Entonces esto voy a colocarle que render mi toast. Y esto pues, lo mismo, unas clases de Tailwind, lo único que me hacen es pintar unos bordes y ya, eso prácticamente es lo que hace. Entonces ahora sí voy a pintar esta función y bueno, esto no va a ser una alerta, sino que va a ser un toast. Y aquí my content toast. Listo. Entonces cuando le dé clic a este botón me va a aparecer el toast o el pop-up, digámoslo así, la notificación con este contenido. Esto como primer ejemplo, esto es totalmente configurable. Aquí se le pueden pasar diferentes propiedades, parámetros, clases. Permite, la verdad es muy muy amplio la variedad de configuración que se puede hacer. Entonces en add, aquí lo que voy a hacer es en la parte de aquí abajo llamar ese toast y listo. Vamos al navegador. Por acá tenemos ya el botón de render my toast. Le voy a dar clic y ahí abajo aparece mi notificación o mi pop-up, digamos. Puedo hacer varias veces clic y él me las va adjuntando. Entonces así funciona. Realmente me gusta cómo se ve también. Pero como digo, es totalmente configurable. Voy a volver al código y te voy a enseñar dos ejemplos más de estos toasts con algunas configuraciones que ya tengo por acá preparados. Entonces lo que voy a hacer es copiar y pegarlos. Entonces aquí los tengo. Por ejemplo, mira este, el toast 2. Me muestra un contenido, me permite tener una acción, me permite tener un label, el nombre para esto, y cuando le hagan clic a ese label, digamos, a ese botón que aparece ahí, puedo ejecutar cualquier cosa, en este caso un console, pero puedo ejecutar cualquier otra cosa. Entonces vamos al navegador a ver el ejemplo. Entonces aquí le voy a dar clic y tengo el botón, tengo el contenido y tengo un botón, y si le doy clic, pues en la consola aparece el console. Listo. Entonces te voy a mostrar el último ejemplo. Vamos al Visual Studio Code, el Toast 3, que ya es de tipo exitoso. Entonces ahí ya lo estoy llamando. Vamos al navegador de nuevo y acá le voy a dar clic y mira, entonces me aparece con un icono de que todo, digamos, fue bien. Como digo, también esto se puede personalizar. Se le puede agregar que sea tipo color verde, digamos, si fue exitoso. Si fue con error, de tipo rojo. Esto totalmente configurable. Y de hecho en la misma Soner tiene ya unas configuraciones para cuando es de tipo exitoso, informativo, de error y demás. Entonces, bueno, espero que te haya gustado este video, que sea útil para ti. Si fue así, dale un like al video, déjamelo saber en los comentarios. También me gustaría saber qué temas te gustaría que te enseñara, te explicara. Si te gusta el contenido, bueno, suscríbete al canal. Si te gusta el contenido, házmelo saber. Y hasta un próximo video. Que Dios te bendiga.